En los confines de la galaxia, una diversa variedad de especies inteligentes habían formado una confederación informal conocida como la Alianza Galáctica durante siglos. Estas civilizaciones espaciales habían comerciado, cooperado y ocasionalmente enfrentado a medida que se extendían entre las estrellas. Pero una especie estaba notablemente ausente de esta comunidad galáctica. Los humanos, originarios de un pequeño planeta azul llamado Tierra, habían logrado viajar interestelar hace siglos. Su incursión inicial en el escenario galáctico, sin embargo, rápidamente les había ganado una reputación como una especie agresiva y guerrera en la que no se podía confiar. Tal difusión de exploradores humanos que luchaban sin piedad contra cualquier alienígena que encontraban y que parecían deleitarse con la violencia y la conquista. Alarmados por la aparente pensión de la humanidad por el conflicto, las principales potencias de la Alianza Galáctica llegaron a un consenso. Los humanos debían ser puestos en cuarentena en su propio sistema estelar y se les prohibía expandirse más en la galaxia G. Se desarrolló un perímetro de drones centinela alrededor del espacio humano que transmitían advertencias para que se mantuvieran alejados. Y así, durante generaciones, los humanos se encontraron aislados de las maravillas y oportunidades de la galaxia más amplia, mientras las especies de la Alianza avanzaban y prosperaban comerciando con tecnología y conocimiento. La humanidad se quedó con solo los recursos limitados de su sistema solar. Algunos humanos aceptaron este estado de cosas, concentrándose en su interior en desarrollar sus propios mundos, pero otros se irritaban por el confinamiento y anhelaban explorar las estrellas que los atormentaban desde más allá de su prisión. Ann Malk era una de esas humanas, nacida en una estación espacial abarrotada que orbitaba la Tierra. Había crecido con la frustración y el resentimiento comunes a muchos de su generación. ¿Por qué deberíamos estar atrapados aquí mientras el resto de la galaxia nos mira como salvajes? A menudo se quejaba cuando era una joven oficial de las Fuerzas Expedicionarias Humanas, AA. Soñaba con el día en que la humanidad se liberaría de su aislamiento forzado. Entrenó rigurosamente perfeccionando sus habilidades como piloto y comandante, siempre con la mirada puesta en las estrellas. Su oportunidad llegaría antes de lo que jamás imaginó cuando una pequeña nave de exploración humana pasara a toda velocidad por un hueco en el perímetro centinela para una misión clandestina. Las repercusiones de ese fatídico viaje sacudirían la galaxia. El capitán Yang Li estaba tenso a los mandos de la nave de exploración Melin, mientras se desplazaba silenciosamente por el vacío. Durante meses habían estado cartografiando los bordes del espacio humano en busca de recursos en los cinturones de asteroides y cometas que pudieran ayudar a sus colonias de cepas. Pero hoy su misión era diferente. Ocultos entre los escombros helados de un cinturón Kuiper distante, habían detectado débiles firmas de energía que no coincidían con ninguna tecnología humana conocida. El comando era escéptico, pero había autorizado una mirada rápida siempre que mantuvieran la distancia. ¿Algún visual todavía? Jung le preguntó a su oficial de sensores, Rajas Singh. Habían hecho coincidir la órbita con una pequeña luna y la usaban para ocultar su aproximación. Negativo, señor. ¿Hay algún tipo de espera? Rajas, consola iluminada. Estoy captando una nave desconocida. Rumbo 274. Mark 38. Alcance 50.000 kilómetros en el cierre. El corazón de Yang se aceleró. Una nave alienígena tan cerca de la Tierra debería haber sido imposible. Abrió el canal de comunicación tomando una respiración profunda para estabilizar su voz antes de hablar. Nave a tensión desconocida. Este es el capitán Jungle del HS Melin. Han entrado en espacio restringido. Por favor, identifíquense y sus intenciones. Hubo una pausa tensa. Luego un estallido, de estática. Una voz melódica hablando con acento pero inteligible. Terran llenó el puente. Nave humana, somos la nave comercial Tasiana Serene, susurro. Vinimos a investigar sus extrañas señales de transmisión. No nos dimos cuenta de que estaban aquí. No queremos hacer daño. Yang y su tripulación se miraron entre sí en estado de shock. Extraterrestres reales. No solo drones. Sentry automatizados protocolo.
para este escenario, era virtualmente inexistente. La humanidad no había tenido contacto directo con otras especies durante siglos mientras Jen buscaba a tientas. Una respuesta arrepentida. Una alerta de proximidad resonó en la nave. La nave tasiana se aceleró hacia ellos a una velocidad increíble. «Están en una carrera de ataque», gritó Ro a Jane. Reaccionó por instinto. Todo pensamiento de contacto pacífico olvidado en la oleada de adrenalina. Las estaciones de batalla cargaron el rayo de partículas y prepararon interceptores cinéticos los sistemas de armas de los Melin. Los servos zumbaron y se activaron mientras las placas del agujero se doblaban hacia atrás para revelar armamentos erizados. Objetivo fijado. Oficial táctico So Okafor informó que su voz enseñó disparando lanzas gemelas de energía. Azul brillante salieron de la proa del Magallanes convergiendo en la nave alienígena. En el último segundo, el Serene Whisper viró desesperadamente hacia un lado. Un rayo falló, disipándose por completo en el vacío. El otro asestó un golpe de refilón, enviando a la nave más pequeña dando tumbos. Impacto directo. Z cantó. Sus escudos bajaron al 20%. Yang vio que la nave regresó a aparecer en la pantalla de La Vista. De repente inseguro de si los alienígenas realmente habían estado a punto de atacar o si simplemente se habían acercado para ver mejor a los extraños humanos que nunca tuvieron la oportunidad de completar el pensamiento de plasma que dejaba atrás el lisiado Serene Whisper, encendió sus propulsores y se desvaneció en la extensión oscura la tripulación del puente se sentó en un silencio aturdido, el peso de sus acciones hundiéndose en acababan de atacar una nave alienígena pacífica. Los primeros humanos en hacerlo en la memoria viva. Habría consecuencias. Hia lo sabía y, mientras observaba el resplandor desvanecido de los motores alienígenas, no pudo evitar sentir que todo había cambiado para la humanidad y tal vez no para mejor. Las noticias del ataque a la Serene se extendieron como un reguero de pólvora a través de la Alianza Galáctica. Los temores de muchos datos sobre la agresión humana parecían confirmados. Los tasianos, una especie mercantil generalmente pacífica, exigían acciones y reparaciones en el exuberante mundo selvático de Aenar. Se había convocado una sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Los representantes de 100 especies estaban sentados en las plataformas flotantes que rodean la enorme cámara en el centro del podio. El embajador tasiano Kel Tar tenía la piel bermellón enrojecida por la emoción mientras relataba el ataque. Este asalto no provocado por los humanos no puede quedar sin respuesta. Kel declaró que su voz se había amplificado y traducida a docenas de idiomas. Durante mucho tiempo hemos permitido que esta especie violenta se pudra en su rincón de la galaxia. Ahora vemos las consecuencias de nuestra complacencia. Murmullos de acuerdo resonaron en la cámara. Muchos de los delegados habían visto durante mucho tiempo la cuarentena de la humanidad como una medida necesaria de precaución. Los humanos eran demasiado agresivos, demasiado impredecibles para permitirles reinar libremente en la galaxia, pero no todos estaban de acuerdo. Cuando Kel volvió a tomar su asiento, otra figura se deslizó hacia el centro de la sala. La embajadora Zora Ralt, de la hegemonía nerana. Su forma azul resplandecía a la luz. Mientras condenamos cualquier acto de agresión no provocada, Zora comenzó a hablar con su voz melódica y tranquilizadora. También debemos considerar el contexto. Los humanos han sido aislados de la comunidad galáctica por generaciones. Es de extrañar que reaccionarán con miedo y sospecha cuando se vieron confrontados por una nave desconocida. Hizo una pausa. Sus grandes ojos plateados escanearon la sala. Quizás sea hora de que reconsideremos nuestra política de aislamiento. A través del compromiso y la diplomacia podemos guiar a los humanos hacia un camino más pacífico. La cámara estalló en un acalorado debate. Las especies que habían sufrido a manos de vecinos agresivos se unieron al llamado Tran para una retribución rápida. Aquellos con una visión más optimista de la diplomacia se puso del lado de los Nans. Al final se llegó a un compromiso. Los humanos tendrían la oportunidad de explicar sus acciones y enmendar,
pero si mostraban más signos de agresión, la Alianza tomaría acción colectiva para garantizar la seguridad de sus miembros mientras el Consejo se aplazaba. Pocos notaron un pequeño grupo de delegados que se alejaban de sus expresiones. Grimm, liderados por el representante Sorth, un alto insectoide con alfombras negras brillantes, se reunió en una cámara privada. Estas eran las especies que más habían perdido a causa de la guerra, quienes veían a cualquier especie agresiva como una amenaza existencial. Amenaza. El consejo es tonto. Darles a los humanos otra oportunidad. El Sorth siseó. Sabemos lo que hay que hacer por la seguridad de nosotros. Toda la humanidad debe ser eliminada. Los otros asintieron solemnemente. Eran un grupo marginal pero peligroso, y habían decidido tomar el asunto en sus propias garras, mientras tanto, ajenos a los trascendentales eventos que se desarrollaban más allá, sus fronteras. La humanidad continuaba su existencia incómoda, pero ahora había fuerzas en movimiento que los arrastrarían, voluntariamente o no, al escenario galáctico, un escenario preparado para el conflicto. Malik reprimió un bostezo mientras se abría paso a través de los pasillos poco iluminados del puesto avanzado Gamma, una de las instalaciones humanas más remotas situadas en una luna desolada que orbitaba un gigante gaseoso. Gamma se consideró un castigo. Aya había sido estacionada aquí después de ganar demasiadas discusiones con sus superiores sobre el aislamiento forzado de la humanidad. Estaba a mitad de su turno en el centro de mando cuando las alarmas comenzaron a sonar alertando a naves desconocidas acercándose. La voz automatizada anunció por los claxons a todo el personal a las estaciones de batalla. Aya corrió hacia su consola. La adrenalina ahuyentaba cualquier resto de fatiga. En la pantalla principal de visión, un grupo de naves angulares estaba apareciendo en el borde de su rango de sensor. Eran más grandes y estaban más armadas que los Melin. Sus agujeros de dor con marcas desconocidas los saludan ordenados Aya, esperando que todavía hubiera una oportunidad de evitar el conflicto, pero antes de que el oficial de comunicaciones pudiera obedecer, la nave líder abrió fuego. El puesto avanzado se cerró cuando una salvación de plasma de alta energía impactó sus escudos. Las luces de advertencia se destellaron en rojo en los paneles de control. Escudos reducidos al 60%, alguien gritó por encima del caos. La brecha del pasillo en el nivel 3A apretó los dientes tanto por la diplomacia, todas las armas libres, desplegó las alas de combate. La batalla fue feroz pero de corta duración. Las naves alienígenas tenían la ventaja de la sorpresa y una potencia de fuego superior. En minutos, las defensas del puesto avanzado Gamma estaban en ruinas. Su núcleo del reactor estaba gravemente dañado mientras los incendios arrasaban los pasillos desmoronados y los heridos. La gran AA se arrastró desde los restos del centro de comando a través de los agujeros abiertos en las paredes. Podía ver las naves alienígenas flotando en formación aparentemente intactas por la destrucción. Habían trabajado y luego, para su incredulidad, llegó una nueva nave. Su salón era de un azul profundo y estaba blazón con un símbolo familiar, la galaxia espiral estilizada de la Alianza Galáctica. Una voz amplificada se escuchó en Tran, con acento atención sobrevivientes humanos. Este es el Gas Harbinger. Hemos recibido una llamada de socorro que informa su ataque no provocado en una misión pacífica. Retírese y prepárese para ser abordado para arresto y juicio. Miró en estado de shock. Ataque no provocado. Fue una mentira descubierta. Pero con las comunicaciones destruidas y ningún otro testigo que les creería, las piezas encajaron en su lugar con una claridad repugnante. Esto no había sido una incursión al azar, fue una trampa. Las naves desconocidas habían provocado deliberadamente su respuesta, y luego se hicieron las víctimas de la Alianza. La humanidad había sido incriminada por un crimen que no cometió, y ahora parecía que pagarían el precio lejos en los pasillos del poder en la Tierra y los otros humanos. Las noticias del ataque en las colonias provocaron oleadas de indignación que habían estado latentes durante mucho tiempo. El resentimiento por el confinamiento de la humanidad se desbordó en llamadas abiertas a represalias. Las cabezas más frías intentaron prevalecer, insistiendo en una investigación completa.
pero fueron ahogadas por el clamor de aquellos que habían soñado durante mucho tiempo con liberarse por la fuerza. La Alianza Galáctica, por su parte, buscó confirmar sus peores temores. Los Hawks, que siempre habían visto a la humanidad como una amenaza, se sintieron reivindicados. Los moderados, que habían esperado una integración pacífica, comenzó a vacilar a través de la galaxia. Naves y soldados movilizaron dos civilizaciones. Cada, creyéndose agraviados, se deslizaron inexorablemente hacia la guerra. Todo lo que se necesitaría era una sola chispa para encender la conflagración. Esa chispa estaba a punto de encenderse, la nebulosa Oriana, una vasta guardería estelar, sus nubes arremolinadas, de gas y polvo brillan con el brillo de las estrellas recién nacidas, una vez un lugar de belleza y maravilla, ahora un campo de batalla. La combinación flotas de la Alianza Galáctica colgaban en el espacio una gran armada de relucientes naves de 100 mundos, elegantes fragatas tasianas, agrupadas, dreadnoughts Sword, ágiles destructores Neran, todos listos para atacar a la flota humana que se acercaba. ¿Y qué flota era lo que le faltaba a la humanidad? En avances tecnológicos lo compensaban con pura tenacidad y audacia. Cada nave que podía estar armada y tripulada había sido presionados para el servicio, desde poderosos acorazados hasta humildes transportistas de carga. Vinieron de la Tierra, de Marte, de las colonias lejanas, todos unidos en desafío contra la alianza que los había confinado durante tanto tiempo en el puente del HSS, el indomable almirante Yang. Lee se mantuvo resuelto una vez que el joven y ansioso capitán del Melin ahora comandaba la totalidad de las fuerzas espaciales de la humanidad. El peso de la responsabilidad colgaba pesadamente sobre sus hombros. Todas las naves, este es el almirante Lee. Él transmitió su voz firme. Hoy luchamos no solo por nuestro derecho a explorar las estrellas, sino por nuestra misma supervivencia. La alianza nos ha marcado como agresores, pero sabemos, la verdad, somos defensores que se oponen a aquellos que nos quieren ver destruidos o esclavizados. Hizo una pausa dejando que sus palabras se hundieran. Recuerda tu entrenamiento. Mira a tus compañeros de ala espaldas. Y nunca jamás te rindes la humanidad. Cuenta con nosotros. Lee. Como uno solo, la flota humana avanzó. Preparados y listos. Los barcos de la Alianza respondieron de la misma manera, y el vacío estalló en un torbellino de fuego y furia. Malik, ahora piloto de combate. Con su ágil nave a través de la cueva, su escuadrón se lanzó entre las naves. Capitales acosando al enemigo con ametralladoras y descargas de torpedos. Apretó los dientes cuando una fragata Sori explotó en su ala de estribor, una onda expansiva que sacudió sus huesos. La humanidad estaba en inferioridad numérica y armamentística, pero lucharon con una ferocidad que aturdió a sus enemigos. Sus naves eran más duras, sus tácticas más agresivas. Sufrieron pérdidas, pero repartieron castigos a cambio. El acorazado Atán, su elegante agujero chamuscado y maltratado, se encontró rodeado por un grupo de cruceros humanos. Luchó valientemente, pero no pudo soportar el ataque. Su reactor se puso crítico y la nave desapareció en un destello cegador. La batalla dura horas y luego días. La nebulosa era una luz con los fuegos de naves moribundas. Los canales de calma se ahogaron con los gritos de los heridos y moribundos. Ninguno de los dos bandos pudo obtener una clara ventaja, pero a medida que el conflicto se afianzó en el frente, comenzó a subir naves humanas. Toda su resistencia comenzó a sucumbir. A la tecnología superior de la Alianza por cada nave enemiga destruida, se perdieron 2 naves humanas, la munición se agotó, los pasillos se derrumbaron bajo el Relentless, golpeando el puente del Indomitable. El almirante Lee obtuvo la exhibición táctica con creciente desesperación. Las pérdidas eran insostenibles a este ritmo. La humanidad estaría seca en cuestión de semanas. Un impacto directo sacudió la nave. Chispas cayendo en cascada desde las consolas sobrecargadas, escudos reducidos al 15%, gritó un oficial por los claxones, brecha en el pasillo en las cubiertas 7 a 12. Lee,
Agarró los brazos de su silla de mando, sus nudillos blancos, tuvo que tomar una elección, seguir luchando y arriesgarse a la aniquilación total, o... Este es el almirante Lee para todas las naves humanas. Dijo que iniciara protocolos de éxodo. Repetir iniciar. Protocolos de éxodo. Estamos sacando a nuestra gente de aquí. Fue una contingencia preestablecida nacida del reconocimiento de Grimm de que tal vez no pudo ganar esta pelea. Una ráfaga de transmisiones encriptadas. Corrió entre las maltrechas naves humanas mientras continuaban intercambiando fuego con el enemigo, y luego, una por una, las naves humanas comenzaron a desvanecerse de la existencia, desapareciendo en la nebulosa arremolinada, no en retirada, sino en retirada estratégica, a puntos de regreso predesignados se dispersarían, reagruparían y pelearían. Otro día la flota de la Alianza, sintiendo la victoria, presionó su ataque, pero los humanos lucharon en una feroz acción de retaguardia, sacrificando naves para cubrir a sus camaradas. Escape A.A. Malik, luchador, fue uno de los últimos en saltar de su escuadrón, reducido a un puñado maltrecho. Al final, menos de la mitad de la flota humana hizo el reencuentro. Regresaron cojeando a la seguridad de sus sistemas de origen sangrientos. Pero Inroto, el costo había sido alto, pero habían sobrevivido. La humanidad resistiría, pero la guerra estaba lejos de ser. Sobre la Alianza Galáctica, enfurecida por el desafío de los humanos y sus propias pérdidas, prometieron presionar la ofensiva. Se reunieron más flotas. Las fuerzas de invasión se prepararon. La próxima batalla se libraría no en el vacío del espacio, sino en el mismísimo mundo. La humanidad llamaba hogar. Se avecinaba una larga y sangrienta lucha que pondría a prueba el límite del coraje y el ingenio humanos. El precio de la libertad sería alto, pero para una especie que siempre había luchado contra las probabilidades, la rendición no era una opción. Los fuegos de la guerra se habían encendido y la galaxia ardería. La guerra había durado años, un ciclo implacable de invasión y contraataque de mundos asediados y flotas destrozadas. La humanidad, contra todo pronóstico, había mantenido la línea, sus colonias maltratadas, pero intactas, sus naves ensangrentadas, pero inquebrantables. Pero el costo había sido inmenso. Millas de millones muertos, mundo entero, asustado por los estragos del bombardeo orbital y el combate terrestre, y por todo su valor, las fuerzas de la Alianza Galáctica habían sufrido igual de grandemente en los campos verdes de Terrania, una vez un paraíso pastoral, ahora marcado por cráteres y cubierto con los escombros de la guerra. Diplomáticos de ambos lados se reunieron bajo una bandera de tregua, exhaustos, afligidos, pero resueltos. Habían venido a forjar una paz. De las cenizas del conflicto, las conversaciones eran tensas, las heridas aún abiertas, los delegados de la Alianza, sus coloridos atuendos, un marcado contraste con los utilitarios uniformes de sus contrapartes humanas, hablaban de la necesidad de salvaguardas para garantías de que la agresión de la humanidad seria contiene los embajadores humanos liderados por un Haggard. Pero el determinado almirante JL contraatacó con sus propias demandas, reconocimiento del derecho de la humanidad a la autodeterminación, un fin al asfixiante aislamiento impuesto sobre ellos. Las negociaciones iban y venían, una delicada danza de compromiso y concesión. La confianza era algo frágil. Las cicatrices de la guerra no se borraban fácilmente, pero lenta y dolorosamente. Se avanzaba la verdad del incidente de The Outpost. Gamma salió a la luz, revelando las maquinaciones de la facción Rogue Sor que había orquestado. El ataque, se hicieron disculpas, se acordaron reparaciones, y al final se firmó un tratado, los Acuerdos de Tirania. Como llegarían a ser conocidos, redibujaron el mapa de la galaxia. La humanidad recibiría autonomía dentro de su propia esfera de influencia libre para explorar y expandirse como creyeran conveniente. A cambio, cumplirían con las leyes y normas de la comunidad.
Galáctica. Sus naves de guerra limitadas en número y alcance no eran una pieza perfecta, pero era un comienzo, una oportunidad para que ambos bandos se reconstruyeran para sanar y quizás con el tiempo forjar un nuevo entendimiento, mientras la tinta secaba en el tratado y los delegados se estrechaban las manos con sonrisas cansadas en sus rostros. Malik observaba desde la barrera. Ahora que era almirante y una heroína de la guerra, no podía evitar sentir una sensación de inquietud. La galaxia había cambiado irrevocablemente, la humanidad había demostrado ser una fuerza a tener en cuenta, ganándose un respeto a regañadientes de aquellos que una vez los habían descartado como salvajes, pero las cicatrices eran profundas, la desconfianza y el resentimiento todavía latentes bajo la superficie. Sabía que esta pieza era solo un respiro, una oportunidad para reunir fuerza y prepararse para los desafíos que vendrían en una galaxia, donde la humanidad había mostrado sus dientes, las viejas suposiciones. Habían sido destrozadas, se formarían nuevas alianzas, surgirían nuevas rivalidades, y la humanidad, para bien o para mal, estaría en el centro de todo. Ya no sería una paria, sino un jugador en la galaxia. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. Los días de aislamiento habían terminado para siempre o para mal. La humanidad forjaría su propio camino entre las estrellas. Mientras Aya miraba hacia el cielo desgarrado por la guerra, no pudo evitar preguntarse qué traería ese camino con la humanidad para convertirse en un faro de esperanza y progresar como una fuerza unificadora en una galaxia fracturada, o los viejos ciclos de conflicto y desconfianza se reafirmarían pintando. Las estrellas una vez más con los fuegos de la guerra. Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era segura. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La humanidad había tomado su lugar entre las estrellas y el universo temblaría a su paso.